¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Buenas tardes. Fijaros que hay palabras que parecen sencillas hasta que la vida pues nos pide pues que las vivamos en nosotros. El perdón, el tema de hoy, es una palabra de ellas. Porque todos creemos entender qué significa perdonar. Todos la hemos empleado en alguna ocasión. Hasta que en algún momento de nuestra vida pues se nos pasa alguna herida importante. Hasta que alguien, pues por ejemplo, pues nos decepciona mucho, hasta que sentimos que algo se rompió dentro de nosotros porque nos abandonaron, nos sentimos traicionados o nos sentimos no vistos. Entonces, claro, el perdón deja de ser esa idea hermosa que muchas veces esto proponemos y defendemos y se convierte entonces en una pregunta incómoda y nos decimos y nos preguntamos, ¿cómo puedo perdonar aquello que me hicieron? ¿Debo de perdonarlo? Y si todavía siento resentimiento por lo que pasó, ¿qué hago? Y si reconozco que una parte de mí todavía no quiere soltar o perdonar, porque el perdón resulta que muchas veces pues ha sido mal entendido por las tradiciones o por nuestra cultura, pues se nos ha enseñado que el perdón es como una especie de obligación moral, como una especie que también de término de acción que nos hace sentirnos superiores espiritualmente o incluso renunciar a ese dolor que nos provoca lo que otros nos han hecho. Pero claro, al menos en el enfoque que aquí en este programa de Confía, pues no es el significado, no es el sentido que realmente tenemos. Porque para nosotros el perdón no es justificar, el perdón no es olvidar, el perdón no es tampoco minimizar lo ocurrido, no nos equivoquemos. No es decir bien que estuvo bien aquello que nos pasó, el perdón verdadero empieza cuando dejamos de pelearnos con ese dolor que quedó dentro de nosotros. Porque muchas veces creemos que justamente estamos sufriendo por aquello que pasó, aquello que nos ocurrió. Pero lo que realmente nos duele es estar todavía atados a la resistencia, a soltar aquello que pasó, a dejarlo ir. Y así, lo que pasa es que la herida deja de ser un hecho del pasado y esa herida pues se convierte en una presencia constante en nuestro presente, en el día a día de nuestra vida cotidiana. Pero claro, como decimos, perdonar no significa negar la herida, significa dejar de vivir desde ella. Porque cuando sufrimos, y a ti te ha pasado, pues habrás sentido que tu corazón se contrae, se protege, levanta muros, emplea corazas, pero no por maldad, eso está claro, sino por supervivencia. Y sin darnos cuenta, pues comenzamos a vivir distanciados de aquellas personas que nos hirieron, pero también vivimos cada vez más lejos de nosotros mismos. Por eso, el perdón no empieza en el otro, realmente empieza en nosotros mismos. Empieza cuando dejamos de preguntarnos, ¿cómo pudo hacerme eso? Y nos preguntamos, en cambio, ¿qué necesita ser abrazado en mí para que este dolor deje de controlarme, deje de gobernarme? Porque toda herida siempre deja una huella, está claro. Pero también lleva encerrada una invitación o una llamada a mirar más dentro, más profundo de nosotros. Y aquí es donde aparece una palabra que es perfecta para iniciar el diálogo de nuestro equipo de Confía. La palabra es compasión. ¿Cómo vivís vosotros la compasión, queridos compañeros? ¿Qué significa para vosotros? ¿Qué importancia le dais? ¿Cómo lo vinculáis con perdón? Adelante. Quien queráis.
Vale. Bueno, la compasión para mí es que cuando uno perdona, ¿vale? Siempre tiene que perdonar desde la compasión, ¿no? Desde la compasión y ya sigamos ya con las almas, ya es otro nivel, ¿no? Pero por uno mismo y por el otro, la comprensión de todo lo que es y todo lo que ha sido, ¿no? Entonces, yo viví una experiencia de perdón en mi vida muy potente y tengo clarísimo que el perdón siempre viene de arriba, nunca viene, o sea, es como algo muy elevado. Te abre un amor mucho más grande. Y a mí me pasó, lo puedo explicar, intento explicarlo en 5 minutos, ¿no? Tuve un conflicto con un familiar, entonces me dolía muchísimo a mí y yo sabía que al otro también le dolía muchísimo. Y entonces llevábamos años sin hablarnos y empecé a hacer un curso de Silva, ¿sabéis el método Silva, el poder mental, ¿no? Entonces, allá se llevaban las cosas al laboratorio, era como una especie de meditación que se hacía y al final se llevaban las cosas al laboratorio donde tú te confrontabas con el otro, ¿no? Y se hablaban las cosas. Vale, yo resulta que lo hago en casa, este método, entro en meditación, y en el momento que pongo a la otra persona frente mío, pues la veo, pero la veo de verdad. La veo de verdad, pero bellísimo, sin cargas, sin nada, la vi en la luz. Entonces esa persona me explicó por qué en este momento de nuestra vida hacíamos este parón y qué es lo que veníamos a abrazar y qué es lo que veníamos a estar, y venía de vidas muy pasadas. O sea, Adelante, Mar, Juan, adelante. A ver, ¿qué pensáis vosotros? Sí, Juan. Vale, adelante, Juan. Y para empezar mis reflexiones, me lleva de nuevo a repetir aquello que ya he dicho en varias ocasiones, distintos programas, y es que hemos bebido las aguas del olvido. Entonces, al beber las aguas del olvido, hemos bebido el conocimiento de por qué se llena la botella, por qué se derrocha o por qué no se llena. Yo estoy absolutamente convencido, y además esto se ha dicho hasta en la saciedad. Esto es una escuela de dioses. Y seguramente en la escuela de dioses se nos exige lo más intenso que se le puede exigir a un dios en ciernes, que es el imitar. Imitar y expresar lo más hermoso que puede haber en la conciencia divina, que es el amor. El amor, naturalmente, sin condiciones. El amor impersonal, el amor perfecto. Y el hecho de haber bebido las aguas del olvido hace que muchas veces eh, el perdón sea a su vez una de las cuestiones más difíciles de entender, asumir y sentir. Porque todos podemos perdonar o podemos ser perdonados en cuestiones sencillas, en cuestiones tontas del día a día, de esas cosas que a veces pues
se olvidan porque forman parte del carácter de cada uno. Pero ya con esto termino, amigos. ¿Quién no tiene en su conciencia, me refiero no a nivel de la mente, a nivel del corazón, quién no guarda en su corazón esos momentos en los que no supo perdonar, no, mejor dicho, no supo comprender las razones de quien también había vivido las aguas del olvido y no recordaba? Los momentos en los que yo solicité ser comprendido y no lo fui. Verdaderamente insisto, esto es una escuela de dioses y el perdón quizás sea, el sentido del perdón sea quizás la asignatura previa o más maravillosa a la del amor. Yo para hablar del perdón lo voy a basar en una metáfora, porque esa metáfora me sirvió muchísimo, muchísimo en varias ocasiones que me han pasado cosas muy fuertes, donde te sientes como herida total y profundamente en el alma. Habla de esta manera, ¿no? Esa metáfora, a ver si sé explicarla bien. Tú imagínate que estás en mitad de una selva, lejos de la civilización, pero muy, muy lejos de la civilización. Y de repente te muerde una serpiente. ¿Qué haces? ¿Sales corriendo detrás de la serpiente para pedirle explicaciones? ¿O para vengarte? ¿O para decirle, pobre chica de mí, yo no me lo merecía? ¿O simplemente te apartas, te paras, respiras, te sientas, intentas salvarte? Y lo primero de todo es calmarte, respirar profundamente, intentar abrir la herida, sacar el veneno y por lo menos sobrevivirás un poco más. Porque si corres detrás de la serpiente, todo ese veneno, esa ira, esa rabia de sentir la traición, el abandono, la mentira, va a correr más rápidamente por tus venas. Y rápidamente vas a morir en ese resentimiento tan fuerte, porque el resentimiento es el veneno que te invade totalmente. Y ese resentimiento viene una y otra vez cuando no dejamos de pensar lo que nos ha pasado. Porque una cosa que nos pasa a los humanos es que nuestro pensamiento, nuestro cerebro, no sabe si estamos pensando en presente o en pasado. Entonces, aunque haya pasado mucho tiempo, si vuelves a recordar ese daño, vuelves otra vez de nuevo a envenenarte. Esa es la cuestión más fuerte que los humanos tenemos. Pero si de repente, como tú decías, la compasión justamente es el torniquete para cortar un poco ese veneno que no llegue a ninguna parte más de ti. Y luego el perdón es como un bálsamo precioso en el que no pides explicaciones, es un error tremendo. Te ha pasado porque tal vez esa persona o lo ha hecho inconscientemente o conscientemente, pero lo mismo lo está haciendo bajo sus cánones en ese momento. Jesús de Nazaret en la cruz dijo algo así como, no sabe lo que se hace. No sabe lo que se hace porque nosotros no podemos controlar el pensamiento de nadie, ni las acciones de nadie, pero sí es verdad que podemos controlar ese veneno que puede llegar a nuestro cuerpo, que es intentar controlarlo eso de una manera que cortar ese pensamiento o sea, el poder de ese veneno o ese pensamiento, ese daño, para que no nos afecte más. Entonces, para mí, el perdón es un trabajo increíble de dos. En el Tíbet, bueno, en el mundo tibetano y todo esto, pasa una cosa, se habla de que cuando tú alguien te hace un daño, tú le haces un daño a alguien, se hace un nudo energético. Un nudo energético que te une a esa persona y kármicamente te une a esa persona. Y es como un hilo invisible que te une a ella. Entonces, es como una palabra de Jesús de Nazaret que decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Si tú llegas en un momento en que te das cuenta de que esa persona, es posible que además, y perdonar no se trata tampoco de que decir no ha pasado realmente y el daño está hecho.
lo más bondadoso y amoroso que puedes hacer por ti es intentar, pues, no entrar en la ira, ni en la venganza, ni en el victimismo, no sé cómo se llama, o Victimismo. sea, hacerte la víctima, sino simplemente, pues, tener tu propia responsabilidad de los hechos e intentar, pues, mirarte, observarte y con ese bálsamo que es la compasión, también tener compasión contigo mismo. Muy bien. Esto, interesante lo que comentáis. Yo quería aportar que todos tenemos, creo que todos debemos de tener claros que si nos sentimos separados de aquella persona que nos hirió, que nos hizo daño, que nos abandonó, que nos hizo, que nos humilló, si nos sentimos separados, el perdón nunca es posible. Porque lo que ha hecho la sociedad a lo largo de estos 2000 años, últimos 2000 años, ha sido intelectualizar el perdón, el acto de perdonar. De hecho, pues el acto de perdonar, como decía antes al principio, se convierte en una acción moral. Debemos de perdonar porque está bien, pero eso no significa en ningún caso que no lo creamos. Y como digo, es imposible esto perdonar si nos sentimos separados de esa persona. Por eso la palabra empatía, la palabra compasión tiene tanto valor, porque nos acerca justamente al verdadero perdón. ¿A qué me refiero? Que la compasión nos acerca al perdón verdadero porque es un ejercicio de empatía. O sea, digamos, aunque hayan personas que nos hayan hecho daño, el trabajo empático lo que nos hace es ver la vida desde los ojos de la otra persona. Incluso ir un poquito más, es vernos a nosotros con los ojos de la persona que nos hirió. Ya sé que esto es difícil, es complejo, pero no se trata únicamente de verlo, de vernos a nosotros con esos ojos de esa otra persona, sino también de sentir las variables y los condicionantes de esa persona que nos hirió, porque esa persona que nos hirió arrastraba heridas seguramente mucho más grandes que las nuestras que nos provocó. Y entonces, cuando nosotros somos capaces de vernos a nosotros mismos desde los ojos de la otra persona, del perpetrador o de la perpetradora, pues esto algo comienza a cambiar. Comenzamos a sentirnos unidos, porque la empatía lo que hace es unir. Y fijaros, cuando este proceso de unidad con la otra persona se produce, el perdón no es una meta, es un bien que viene añadido, viene por defecto, viene como un descenso. Podríamos incluso decir, si queremos emplear un lenguaje místico o religioso, que es un poco la gracia del Espíritu Santo. Es como ese bien que nos invade todo el cuerpo, un bien que procede del alma, que desciende en nosotros, haciéndonos sentir unidos con el resto de personas, incluso con los que nos causaron daño. Y en ese momento de unidad, de no separatividad, el perdón, incluso la palabra perdón ya carece de sentido, porque viene dado con el mismo sentimiento de unidad, ¿no? ¿Qué os parece? Exacto. Es que el perdón es algo que está aquí en esta tierra, en la tierra, ¿no? Porque allá ya estamos todos unidos y aquí venimos a trabajar, cada uno viene a trabajar esa herida. Yo creo que en este momento del mundo, en este momento actual del mundo, lo que falta es saber perdonar. O sea, y por eso estamos en este momento tan alterados todos, ¿no? Porque, sobre todo a nivel mundial, ¿no? Porque se remueven las memorias, se remueven cosas y se crean rencores y claro, el rencor lo que te hace es una llaga en el corazón tremenda. Y como no está dentro de la cultura, ¿no? No está dentro de la cultura que el perdón es más allá y va más allá de nuestra persona aquí en la tierra, de nuestra personalidad, sino se abre un amor más grande. Las veces, bueno, aquella vez que yo llegué en ese estado de conciencia y se me abrió eso, lo que sientes es un amor más grande y tu corazón se llena más de ese amor. O sea, que te faltaba. Entonces, yo siempre digo que realmente el perdón viene del amor. Cuando viene, llega del amor de Dios. O sea, por eso hay que mirar siempre más arriba y no quedarnos con lo terrenal. Y lo que ha dicho Mar está muy bien.
y lo que ha dicho Juan, porque es verdad, las aguas del olvido nos hacen olvidar quién somos y por ahí parte todo. Y mar, que es un veneno que te tienes que sacar del cuerpo cuando no puedes perdonar. Porque entonces toda tu vida te va a ir en contra de ti. Yo creo que también la clave que ha dicho Yusef es importante, la empatía. Sí, Mirarte a los ojos de la otra persona, mirarte en los ojos de la persona, eso es súper profundo. Es mirar más allá de lo físico, es interactuar con él, con sus emociones, sus sentimientos. Entonces eso es súper precioso, la verdad. Poder mirarse a los ojos con claridad y con cariño, con amor, con respeto. Y mirar profundamente, porque pueden pasarnos cosas a cada uno. Y a lo mejor cada uno estamos en un momento diferente y saber que alguien te sostiene la mirada y que te abraza con ella es pues precioso, la verdad. Y también tienes razón, eso es la dualidad. Es no estar más en la dualidad. Todos estamos ahora mismo en las mismas situaciones o parecidas. Y unos por otros, pues nos tenemos que un poco que ahora sobre todo la humanidad, tienen que darse la mano un poco para tirar para hacia adelante y sobrevivir. Lo que siento. Sí. pero ¿Y tú, Juan? fijaros, Eh, sí, es así. Lo que tú has dicho de la empatía, la mirada a los ojos, ¿verdad, Josep? Esto es muy importante. Pero fijaros que todo lo que nos han enseñado, o sea, y cómo está montado este mundo, es para crear esas diferencias, totalmente, ¿no? Que no para crecer conjuntamente, sino para crear la política, el deporte. O sea, todo siempre es la dualidad. Entonces, el que lo mira desde más allá, ¿no? Es porque tiene la mirada más amplia, pero es que no pasa. O sea, es difícil, ¿eh? Llegar a... Cuando veamos un mundo en que todos estemos abrazados, será en el momento de construir lo mejor de nosotros, lo mejor para el mundo. me, me vais a permitir que diga una cosa que a lo mejor en un momento dado alguien me podría apedrear. Sí, vamos a ver. Partiendo de la base, intento llegar a un poco, en la medida de mi pobre entendimiento, intento llegar un poco a la raíz del origen de nuestros problemas. Y lo que es evidente es una cosa, y eso apelo a la conciencia de cada uno de los amigos que nos están escuchando. Cada uno de vosotros, cada uno de nosotros es una experiencia única en el universo. No hay nadie exactamente igual, porque cada uno representa la diversidad creadora del Padre y no hay nadie exactamente igual a otro. Cada uno es una experiencia única. Por tanto, si cada uno de nosotros somos una experiencia única en el universo, afirmo, que a lo mejor me equivoco, pero yo lo afirmo, de que el perdón no existe. De que la única forma que podría experimentar el perdón es cuando sea capaz de perdonarme a mí mismo, no a los demás, Sí, a mí mismo, porque es la forma más intrínsecamente potente de alcanzar la proximidad del Padre, saber perdonarme a mí mismo. ¿Y por qué digo eso? Porque hay que desvestirse muy intensamente de uno mismo para llegar a perdonarse a uno mismo. ¿Por qué? Por una razón. Porque por más que mi buena intención, por más que sienta compasión, por más que yo intente sentir comprensión, jamás podré entender las motivaciones de vida que han llevado a otra persona en su proceso, en su experiencia única en el universo, a tomar esa actitud. Yo no puedo perdonar a nadie, porque no puedo juzgar a nadie, porque incluso el propio Dios, el Maestro Jesús ya lo decía, Dios no juzga a nadie. Y hay veces que entendemos el perdón tras el juicio. Yo he juzgado, te perdono. No es cierto. No hay perdón
es simplemente una comprensión y, como bien decís, una compasión de un entendimiento común de un problema que nos afecta a dos personas o a muchas, pero que solo en nuestra asunción personal de entidades encarnantes en la escuela de dioses podemos entender, comprender y asumir. Perdonar jamás, porque ni el propio Dios tiene necesidad, y me atrevo a afirmarlo, ni el propio Padre tiene necesidad de perdonar, porque no odia, ni se siente airado en ningún momento. Totalmente de acuerdo. Ha dado la clave absolutamente con todo. Porque además la vida es hermosa por sus diferencias y todos somos diferentes. Y todos tenemos el derecho de ser quienes somos sin miedo, sin juzgarnos. Simplemente, pues, respetar, respetar el sentido de nuestra vida y nada más. Yo creo que esa es la esencia. No sé, la siento así. Así Yo, que ha dado la clave totalmente, sí. Juan. yo también. Yo creo que la palabra amor no lleva perdón, no está ahí, no entra. El amor lo abarca todo. Sí, sí. Yo creo Eso es, que Juan ha dicho una cosa claro, importante que es un inicio y, o al menos lo ha barruntado. Y igual que hemos comentado en otros episodios en los cuales es importante iniciar cualquier trabajo de despertar en uno mismo, obviamente eso también afecta al tema del perdón. Dicho de otra forma, es que, claro, nosotros ese trabajo de empatía, de comprensión, de ampliar la mirada de las motivaciones y las variables que indujeron a otra persona a hacernos ese daño, es muy complejo verlo si antes eso no lo hemos visto en nosotros mismos. A lo que me refiero es en la medida en que somos capaces de ir liberándonos de nuestros sentimientos de culpa por aquellas cosas que hicimos, que creemos que hicimos mal, por por aquellas cosas que omitimos o que no hicimos, o por aquellas cosas que creímos que podíamos haber hecho de otra forma, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de sentimiento de culpa que hemos de perdonar. Lógicamente tampoco estamos hablando de un perdón mental o intelectual, sino una comprensión. Porque esa empatía, esa autoempatía que nosotros desarrollemos en nosotros nos va a posibilitar, y si me permitís, va a ser casi imprescindible que practiquemos previamente esa compasión con nosotros mismos para después ponerla en práctica con los demás. Porque es muy difícil, realmente es muy difícil practicar esa compasión con los demás si previamente no nos la hemos aplicado nosotros. Lo que suele suceder es que corremos el riesgo de intelectualizar siempre también la compasión. Intentamos comprender a los demás, pero si eso no lo hemos hecho a nosotros mismos, entonces, claro, lo primero que tenemos que practicar para liberarnos de ese sentimiento de culpa o aplicar ese perdón, en primer lugar, es no, como se ha dicho, pues no emitir ningún juicio, sobre todo un juicio desde el momento actual de algo que tiene que ver con el pasado. Un pasado en el cual nosotros actuamos de acuerdo con nuestro nivel de conciencia que teníamos y que nos permitía actuar lo más correctamente posible. Pero eso, si nos damos cuenta, también lo podemos extender al resto de personas, que cada persona actúa, hace daño o practica el amor o la buena voluntad de acuerdo con su nivel de conciencia. Por eso es tan importante que nosotros nos comprendamos, que ensanchemos nuestra mirada en nosotros mismos para justamente incluir, ser inclusivos con las variables, con las motivaciones que nos indujeron o que teníamos en ese momento para actuar. Y en la medida en que somos compasivos con nosotros mismos, podemos extender esa misma herramienta de empatía a los demás. Por lo tanto, es fundamental, como digo, y acabo, empezar con nosotros mismos para entonces extenderlo a los demás. esa cuestión que tú has comentado, Josep, de la culpabilidad, me parece absolutamente fundamental en el tema que estamos trabajando hoy. Ujú. Hasta el extremo
de que incluso a veces nos han hecho sentir culpables Mm, del pecado de nuestros padres. ¿Por qué el pecado original y sobre todo las mujeres, hijas mías, lo lleváis ahí tan dentro? El pecado y siempre pidiendo perdón por un pecado original. Es que es increíble. Y además, ahora relaciono culpa, pecado, perdón, y veréis que siempre aparece un personaje por el medio. Es el clásico sacerdote, el que se hace intermediario entre Dios y el hombre. El único que puede tener la voz de Dios para perdonar. Para yo te perdono, tranquilo. Quizás a lo mejor, amigos míos, llega un momento que nos tengamos que hacer un tanto anarquistas espiritualmente, y decir, no, entre Dios y yo no hay absolutamente nadie que pueda intermediar. Nadie puede otorgar perdón, ni nadie me puede demandar perdón. No hay nadie. Y quizás el día que los seres humanos empecemos a percibir un poco más de luz dentro de esta tiniebla de la dualidad, a lo mejor comencemos a percibir las veces que un error, que un pecado, una solicitud de pecado o un otorgamiento de pecado a un error ha sido una gran maestra de la vida para nosotros. ¿Cuántas veces lo que hemos aprendido por no perdonar y por no ser perdonados? Dios mío, a lo largo de cuántos tiempos. Pero no se ha aprendido, evidentemente. Seguro que sí. Mm, Sí, sí. Bueno, yo vuelvo a decir que es una experiencia que se siente desde dentro, porque te liberas de algo, como lo ha dicho Mar, de ese veneno, ¿no? Y sientes más amor. Yo creo que eso por eso digo, no viene de aquí, viene de más, de aquello que somos aparte de este cuerpo, viene del espíritu. claro. Sentir que nos hemos liberado de eso es lo más importante. Además, yo quería aportar también otra idea diferente, y es que el perdón también es una puerta a una nueva dimensión de nosotros mismos. Si nosotros estamos viviendo el perdón intelectualizado, pues bueno, vamos a seguir esto cuestionándonos el perdón, porque vamos a ver que va a tener poco efecto tanto en nosotros como en los demás. Cuando aplicamos el perdón desde la compasión, primero lo que observamos es una liberación de nosotros, porque ese tipo de perdón, de compasión, ese perdón que no está intelectualizado, realmente procede del alma, y realmente esa compasión, lo primero, uno de los efectos más importantes que tiene, y es el más valioso para nosotros, es que nos sentimos liberados. Porque realmente había una pregunta de Annie, que preguntaba en el chat, ¿pero quién se libera emocionalmente? Pues es que con la compasión, lo primero que nos liberamos somos nosotros mismos, porque soltamos la carga de ese resentimiento. Un resentimiento que cuando no aplicamos el perdón creemos que nos fortalece, pero realmente nos está esto debilitando. Que realmente ese resentimiento creemos que nos hace más fuertes, pero realmente nos encarcela, nos atrapa. En cambio, fijaros, de la compasión que estamos hablando desde un ejercicio de libertad, porque es una compasión que gracias a la comprensión nos permite dejar las cargas que nos mantenían atrapados. Y por ese motivo, justamente era el que comentaba que la compasión tiene el regalo de ser una puerta que nos permite traspasar. ¿Traspasar el qué? Pues traspasar, cerrar la puerta de aquello que nos hizo daño y abrirnos a la nueva vida que hay detrás de la puerta. Evidentemente, no podemos cruzar la puerta con los lastres del pasado. Entonces, para cruzar esa puerta tenemos que soltar, y para soltar hay que comprender, hay que ser compasivos y entonces soltar y liberar.
y entonces podemos pasar el umbral a la otra puerta. Evidentemente, Josep. Lo que nuestra amiga en el chat decía, liberarse de la emoción, liberarte. Pero vamos a ver, ¿por qué me tengo que liberar yo? ¿Qué odio les tenemos a las emociones? Si las emociones son un anclaje nuestro en la densidad, si no nos tenemos que liberar, lo que tendríamos que hacer en todo caso es ver dónde las sentimos, qué repercusión ejecuta en nosotros, donde sentimos esa emoción, reconocerla y a partir de liberarnos de ella, pero solo después de haberla experimentado. Eso de que se dice, a ver, libérate de las emociones, no pienses, hoy ama, mata esto, mata al otro, libérate. Pero ¿cómo voy a liberar yo aquello que es una experimentación en mí de la vida? ¿Cómo voy a liberar de una emoción si no he experimentado dónde resuena en mí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que modificar en mí? Y quizás perdonarme por ello. Yo creo, Josep, también lo que has dicho es bastante interesante, porque es verdad que se abre una puerta. Pero yo la veo o la siento de una manera muy, muy especial. Es una puerta que se abre, tuya, pero además que se abre en el otro, en esa misericordia, perdón, que además interactúa y se traspasa el uno al otro. Y lo que ocurre, algo muy mágico, porque partes tuyas queda en él y al contrario, lo que hace una interactuación de conciencia increíble donde se expanden las dos mitades separadas en ese momento. Sí, es que es totalmente porque por la naturaleza cuántica que nos envuelve, justamente aquello que sanamos justamente libera también al otro, que es a lo que te refieres, lógicamente. Y es normal que nos veamos entrelazados en un nuevo sendero que puede ser unido o no, es lo de menos. Pero lo importante es que estamos haciendo también una tarea de servicio importante porque liberamos a los otros. Es una puerta que se entrecruza totalmente. Bueno, ya hemos llegado a nuestra hora. Si queréis decir vuestra última intervención y así... A ver, Lourdes. Lourdes. Que perdonar te abre una mayor conexión con el espíritu. Yo me quedo con lo último de Josep, de esa puerta que me ha encantado, que es verdad. Es una interacción de misericordia, de amor, de conexión. Cuando perdona es que te abre todos tus canales de una conexión tan profunda que se expande tu presencia, tu conciencia, pero del otro también a la vez. Es como ese cruce, esa unión sagrada, donde se termina la separación o la dualidad. Y yo me quedo con eso. ¿Me permitís que a nuestros amigos del chat y todo en tono majestático les diga, os perdonamos por aguantar este rollo? Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Y bueno, aquí estamos, trabajando el perdón porque para ello es fundamentalmente confiar en nosotros mismos, porque gracias a esa confianza justamente se desvela esa especie de perdón compasivo en nosotros. Por ello, confía. Nos vemos el miércoles que viene. Confía. Confía. Confía, confía. ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.